Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces en este momento nuestro evento del día de hoy. Soy Alberto Mora, director ejecutivo del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar ICOEF. Quiero agradecerles su asistencia. Esperamos que sea de mucho valor para ustedes. Nos acompañan varios de los socios, consultores, académicos afiliados a ICOEF, pero también empresarios de Colombia y también algunos invitados de otras regiones y de otros países. Así que es un gusto tenerlos a todos. Vamos a tener un conversatorio supremamente interesante en el cual nos acompañará José Vargas y Edgar Suárez, nuestro presidente. Quiero, antes de presentárselos, contarles los próximos eventos que tendremos en ICOEF para que se vayan agendando. El siguiente se realizará el 8 de noviembre a las 4 de la tarde. Tendremos a un invitado especial, Pedro Sarmiento, socio de impuestos de Crow Colombia, y Diego Bernal, afiliado de ICOEF, en relación al tema de impacto de la reforma tributaria en los empresarios. Por favor, los estaremos invitando. Agéndense 8 de noviembre, 4 de la tarde. Tendremos también un tema supremamente interesante, un socio que me convenga, factores a examinar, donde analizaremos cuáles son las variables y los temas más importantes al momento de saber y qué recomendaciones les damos para poder saber cómo nos asociamos, con quién podemos realizar una sociedad. 9 de noviembre, 5 de la tarde, por favor, agéndense. Tendremos también dirigido ya a consultores el tema de aprendizajes y reflexiones en la transición del liderazgo con nuestra afiliada Elizabeth Rey, 16 de noviembre, 5 de la tarde. Más adelante compartiremos más eventos con ustedes. El día de hoy tendremos el tema del manejo del conflicto de interés de los administradores societarios de las empresas familiares. Nos acompaña José Vargas, economista y posgraduado en Administración de Empresas, con un título obtenido en la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, Brasil. Actualmente adelanta estudios doctorales en la Universidad Externado de Colombia, donde es docente e investigador desde el año 2002. Ha sido y es miembro de juntas directivas de organizaciones de los sectores financiero, real y de servicios. Además, es consultor de gobierno corporativo y empresas familiares también desde el año 2002. Un gusto tenerte con nosotros, José. Gracias, Alberto, muy amable. Vamos a tener la compañía también de Edgar Suárez, para quien no lo conoce. Él es abogado, socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también, realizó también un MBA en la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, en España. Es consultor en temas de derecho corporativo, acuerdos de recuperación, gobierno corporativo, empresas de familia, entre otros temas. Es director y socio fundador de la firma Suárez Consultoría y es actualmente nuestro presidente, es presidente de ICOEF. También bienvenido, Edgar, será quien modere este conversatorio. A todos los invito a mantener sus micrófonos cerrados para evitar interferencias, pero por favor, en el momento que quieran, ábranlos para hacer sus preguntas, sus comentarios, también para hacerlo de una manera más ordenada. Es más fácil hacer sus preguntas por el chat en la parte inferior en el menú. Pueden escribirlos, estaremos tratando de leerlos. Pueden hacerlo al final del conversatorio o en cualquier momento. Y también la herramienta de Zoom en la parte de reacciones nos permite levantar mano para quienes quieran hacer la pregunta en vivo. Comenzamos en este momento entonces. Les cedo la palabra a José y a Edgar. Adelante, mil gracias. Gracias. Alberto, muchas gracias. Tal vez faltó algo en mi presentación y es que tengo un enorme conflicto de interés frente a José, porque soy presidente del club de fans. Llevo muchos años compartiendo con él muchos temas en gobierno corporativo, en empresas de familia, y tenerlo aquí sabiendo lo que sabe y lo que ha trabajado y a cuántas familias ha apoyado, de verdad que resulta un conflicto de interés tratarse de el objetivo frente a todo lo que hay. José, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias a ti. Bueno, y entonces, plantear un tema de conflictos de interés para empresas de familia cuando los consultores sentimos que a todo momento lo vemos, los miembros de juntas directivas, y algo curioso que vamos a mostrarnos durante la charla, y es
hay prácticas que parecen usuales para las familias y ellos no sienten es que es conflicto de interés. Entonces, ¿por qué no empezamos por el principio? José, ¿qué es un conflicto de interés? Claro, claro. Bueno, hay múltiples definiciones de conflicto de interés. Algunas muy confusas, como la que quedó en el glosario del Código Marco de Buen Gobierno Corporativo que tú y yo, en que tú y yo participamos en la mesa de trabajo nacional que Confecámaras nos convocó cuando tuve el gusto de conocerte hace prácticamente 20 años. Esto fue finales del 2002, comienzos del 2003. Y fíjate que en el glosario aparece la siguiente definición, repito, bastante confusa. Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. Y digo confusa porque es muy filosófica, pero es poco práctica. Así nos quedó en el glosario. Y, muy jurídica, ¿no? exactamente. Y por otro lado, es interesante lo que plantea Darío Laguado, quien fuera, como ustedes saben, superintendencia de sociedades entre los años 95 y más o menos el 2000, 2002. Lo plantea en un artículo, en un capítulo del libro, con el doctor Tomás Holguín Mora, de Brigari Urrutia, donde dice, no hay una definición legal en la regulación comercial que indique cuándo se está en presencia de un conflicto de intereses. En efecto, ni la ley 222 ni ninguna otra norma de ordenamiento mercantil se ocupa de dicha definición. Por lo anterior, fíjense bien, la existencia de un conflicto de intereses es una cuestión que debe examinarse y determinarse caso por caso, a la luz de todas las circunstancias relevantes. ¿Ok? Entonces, lo que tú decías al comienzo, en las familias empresarias tenemos miembros que perciben que hay conflictos de intereses entre algunos de los miembros de las familias y no se atreven a decirlo, o si lo dicen con una desesperanza enorme porque consideran que el tema no se va a resolver fácilmente, ya ha causado muchas heridas. Y digamos que para empezar a aterrizar el tema con fenómenos concretos, empiezo a ponerles a ustedes una serie de ejemplos de situaciones con las cuales me he encontrado en mis procesos de consultoría en años pasados, en protocolos de familia. Me encuentro con una familia empresaria donde la situación era la siguiente. Una socia de la empresa familiar y funcionaria de la empresa, del área administrativa, me dice en privado en la entrevista inicial, mi hermano se está apoderando de la empresa, doctor Vargas. Le dije yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, de una manera muy hábil. Y le dije, cuéntame cómo es la cosa. Y me dijo, debido al alto endeudamiento y problemas de capital de trabajo que hemos tenido en la empresa, y por el mismo proceso de crecimiento y de expansión en que hemos estado en estos últimos años, llegó un momento en que no era posible seguir pidiendo más créditos al sistema bancario. Entonces mi hermano, que es el gerente de la compañía, el ejecutivo principal, nos dijo, esa es la situación, no calificamos para más créditos. Entonces yo les ofrezco a ustedes una alternativa, y es que yo tengo unos ahorros míos personales que los puedo poner a disposición de la empresa, y
incluso los puedo prestar a la empresa a una tasa de interés inferior a la de mercado. Como garantías, no les voy a pedir nada. Faltaba más que yo fuera a pedirles pagarés a ustedes, si son mis hermanos. Y me los van pagando en la medida en que el flujo de caja vaya pudiendo hacerlo. ¿Qué pasó, doctor Vargas? Pasó el tiempo, 2, 3 años, y nos vimos en la imposibilidad de pagarle a mi hermano. Y él lo sabía. Yo sé que él lo sabía. Y entonces, ¿sabe qué hizo, doctor? Llegó en una asamblea y nos propuso: como no me han podido pagar la deuda, pues yo no voy a presionarlos, ni mucho menos con eso. Comprendo la situación. Soy el primer testigo porque yo manejo acá las finanzas de la compañía como gerente. Y entonces les propongo que me paguen esto con acciones de la misma compañía. Yo no veo más remedio. Y de esa manera él se ha venido poco a poco apoderando, y dentro de lo que conocemos, un proceso de dilución de los socios, donde cada vez él iba ganando más participación. ¿Me entiende, doctor Vargas? Esa es la situación que tenemos en este preso. José, ante ese primero que tú tienes ahí, fíjate, es que acabo de terminar un protocolo de familia y la señora usa una expresión que es interesante. Dice, es que en nuestra familia tenemos mucha arena en el zapato. Ajá. Nos da incomodidad decirlo, pero nos da incomodidad sentirlo. ¿Por qué Claro, no nos sigue explicando otras arenitas en los zapatos vía conflicto de interés, por favor? correcto. Muy bien. Otros casos de conflicto de interés en otra empresa. ¿Por qué a mi hermana le seguimos tomando en alquiler su local con un canon de alquiler que está por encima del mercado? Deberíamos decirle que esto tenemos que ponernos a tono con el mercado. Y esa situación, ¿desde dónde viene? Pregunté yo. Pues de mi papá, que como ella era la niña de sus ojos, desde el comienzo, ya pues mi papá se retiró de la empresa, como usted sabe, doctor, pero nos dejó esa situación. Y estamos perdiendo plata porque podíamos estar tomando un local con un menor precio. La dificultad en que estamos es que mi hermana actualmente es la gerente, es la administradora de la compañía, la gerente general. Entonces, hay esa dificultad. Otra dificultad que he encontrado, para seguir con casos concretos, en otra empresa. ¿Cómo le parece, doctor Vargas, que mi hermano, que es el gerente, se ha convertido en el principal proveedor nuestro de esa materia prima? Casi en una condición monopsónica, es decir, prácticamente muy pocos proveedores. Él tiene esa condición y él lo sabe. Y entonces él nos impone los precios. Entonces, esto es una situación muy complicada y ya estamos muy molestos. O sea, más arena para los zapatos en el lenguaje de tus clientes, Edgar. Bueno, eso mirándolo desde ese punto de vista. Otros, ¿por qué a mis hermanos, eh, les vendemos productos fabricados por nosotros más barato que a los clientes para que ellos vayan a revenderlo por allá, para ganarse más plata? ¿Cómo así? Entonces han tomado la empresa como una oportunidad de negocio y se han olvidado de que aquí el interés debería ser igual para todo el mundo, pero siempre en beneficio, en el beneficio social. Me decían así y tenían toda la razón. Entonces, pues yo podría contarles muchos más casos, y desde ahora les digo a todos los que me escuchan, que tanto colegas del ICOEF como empresarias y empresarios nos acompañan a
a este conversatorio. Me encantaría poder escuchar casos de ustedes también, no en este instante, pero en su oportunidad, José, porque está molestando tu señal. porque estoy haciendo un listado de casos. ¿Ahí ya me escuchas mejor o no? Un listado de casos. Estamos haciendo un listado de casos eh, relacionados con estas problemáticas para clasificarlas. Cuando el administrador y socio se vuelve a su vez proveedor, cuando se vuelve cliente, ¿entienden? Entonces, esa es una situación compleja que hay que entrar a mirar y que nos ha tocado entrar a regular y a dejar planteado el manejo en los protocolos de familia. ¿De dónde sientes tú, José, que las familias incurren en ese tipo de prácticas y tienen tanto temor en explicitarlas? Prefieren aguantarse la molestia en el pie con la arena que les incomoda. ¿Por qué? Porque saben que al poner el tema sobre el tapete van a generar unas fricciones que pueden ser desastrosas. Hay el temor a que la sociedad se disuelva. Al fin y al cabo, pues sí, yo dependo de esta empresa, yo tengo este capital y si aquí, desde el punto de vista societario, esto se desencadena un conflicto, las cosas pueden ir a peor. Deje así, como en la filosofía de pelota de letras, deje así y continuemos. Así he encontrado yo a muchas familias. Otras familias sí me han dicho de entrada, queremos que el protocolo de familia, doctor Vargas, genere unas nuevas reglas y resolvamos el problema y cojamos el toro por los cachos. De manera que, en ese sentido, digamos, hay familias que están, para responder a tu pregunta, donde tenemos miembros que dicen, no, llegó la oportunidad de resolver el problema, y otras familias que dicen, no. Se lo cuento como queja, para que usted vea cómo son las cosas, y que aquí no hay equidad, y que yo soy el vaciado o la vaciada de la familia, porque a mí no me ha tocado. Entonces, genera también en la familia empresaria la idea de que aquí como todo el mundo está sacando eh, otros provechos fuera de su sueldo y fuera de las utilidades de la empresa, yo no puedo ser tan pendejo o tan pendeja, yo también voy a empezar a pedir cosas. Y entonces comienza a haber, y ese es el peligro que puede haber para la sostenibilidad de la empresa, su competitividad en el largo plazo. Comienza a haber una serie de gabelas para todos, buscando un supuesto equilibrio y una supuesta justicia societaria, eh, enderezando esas cargas. Y se olvidan de que lo fundamental es salvar su propia empresa. ¿Sí? Me Ahí, pasó, sí. me pasó algo, José, con familias ya tan asépticas, ese es el extremo, que el Ajá, conflicto de interés era lo menos que querían y tenían en el protocolo que nadie podía ser proveedor de la compañía para evitar conflicto de claro, interés. claro. Y entonces, en lugar de comprarle al mayorista del pueblo los insumos agropecuarios, fíjate lo que hacían. Preferían comprarle a un subdistribuidor no familiar. Ya llevaba al otro extremo. Entonces Al ya otro extremo. le puse otro Sí, sombrero y le dije, oiga, uno tiene que ser bueno, pero no bobo, porque no planteamos el tema y le sí. hacía el clásico ejemplo de, si yo soy el alcalde del pueblo y el único panadero del pueblo es mi hermano, significa que en el pueblo nadie puede comer pan por cuenta de la alcaldía, los ancianatos y las escuelas, porque yo tengo conflicto de interés. O sea, y siempre hago ese ejemplo para entender que tampoco se puede ser tan extremista. ¿Cómo lo has manejado tú para hacer pedagogía en qué sí y qué no? Muy buena tu pregunta. Eh, en algunos casos la familia ya trae la fórmula y no me ha tocado a mí romperme la cabeza y dicen, mire, lo más fácil es, lo que tú acabas de decir, Edgar, vamos a prohibir operaciones entre socios y la sociedad, operaciones de comercio. Es decir, no vamos a ser ni proveedores ni clientes. Y
Esto aplica para nuestros cónyuges, que ese es el otro problema. De manera que mi cuñada no va a poder seguir haciendo el negocio que estaba haciendo. Muchas veces son decisiones que salen más de la emoción que del corazón, que de la eficacia administrativa, porque, como tú muy bien dices, muchas veces pueden llegar a fórmulas más costosas para la empresa, ¿no? Y pueden estar perdiendo puntos de competitividad fundamentales por una supuesta paz familiar. Y a eso es a lo que hay que tener cuidado. Entonces, el sentido de mi participación ha sido, miren, si ustedes quieren proteger su empresa, el colectivo, lo mejor es que una alternativa que ustedes tienen para estudiar es no prohíban hacer negocios entre el socio y la sociedad, sino fijen reglas muy claras. Por ejemplo, si alguno de nosotros quiere ser proveedor de la empresa, entonces tiene que competir en precio, tiene que competir en calidad, tiene que competir en garantías, tanto técnicas como legales, tiene que competir en plazo de entrega, de manera que con esas variables usted tiene que ser competitivo. Si usted es competitivo con otras ofertas, en el sentido de que si usted las iguala, le damos prioridad por ser familiar. Pero si usted no las iguala, tenemos que escoger otro. Así hemos llegado en varios protocolos a resolver situaciones que vienen de muy lejana data entre socios de familias empresarias que ya tienen montados negocios muy bien montados para ser proveedores de la empresa. Déjame sacarte de ahí porque hay otros conflictos de interés que las familias no lo entienden, y es en la designación, por ejemplo, en la vinculación de familiares a trabajar o designación de familiares como administradores o miembros de juntas directivas. ¿Cómo has vivido ahí en tu estudio? Porque sé que no nos has contado, tu doctorado está enfocado hace unos años buscando este tema. Exactamente. Muy bueno. En el ámbito del recurso humano familiar también se da. Muy bueno que hayas hecho esa pregunta, porque el tema no es solo con el tema de los bienes y servicios, sino de la proveeduría de los recursos humanos familiares. En las empresas que yo llamo bifamiliares, donde hay dos ramas familiares, he encontrado mucho la situación, o incluso tres ramas familiares. La situación de la milimetría en la ocupación de los cargos de las ramas. Entonces, si mi hermano tiene a su hijo ya trabajando en nuestra empresa, mi hijo con todo derecho tiene que trabajar en la empresa. Y ahí no analizan si tiene las competencias o las habilidades, pero es que se sienten con el derecho de que yo también tengo el derecho a que mi hijo también trabaje, o mi hija. Y eso es algo que es muy fuerte en muchas empresas familiares que lo he encontrado cuando hay competencia entre las ramas por las oportunidades de desarrollo profesional. Porque obviamente ven que la empresa familiar es un espacio adecuado e interesante para el desarrollo profesional de sus miembros. Claro, y es legítimo pensarlo así. ¿Por qué no hacerlo? El problema es que con esas milimetrías muchas veces vinculan a la nómina a una serie de elementos de determinadas ramas que todavía no estaban preparados para asumir ciertas responsabilidades. O sea, no les han dado tiempo de capacitarse para adquirir, repito, competencias y habilidades claves para la naturaleza de los cargos, para las funciones que van a asumir. Entonces, un protocolo de familia, me acuerdo, en un protocolo, la queja de uno de los hermanos socios era, ¿cómo le parece, doctor? Para que vea usted cómo
cómo se manejan las cosas acá en esta empresa familiar, y yo quiero que eso lo acabemos con el protocolo, es que el lunes pasado llegué a la oficina a las 8 de la mañana y me voy encontrando sentado a mi sobrino recién graduado de la universidad. Jamás había pasado por la empresa. Es que ni siquiera las prácticas de la universidad las había hecho en la empresa. Y es el hijo, uno de los hijos de mi hermano. Y entonces, y es más, la situación incómoda para mí era, doctor Vargas, o es, que además yo soy padrino de él, no únicamente el tío. Entonces, ay, padrino, no sé qué, me abrazó cuando entré y le dije, ah, tú estás aquí. Sí, claro, mi papá me dijo que ya arrancara hoy. Entonces me dijo, mire, doctor Vargas, es que nosotros nunca hablamos con mi hermano de que su hijo al día siguiente de graduarse fuera a trabajar acá. Entonces, a mí lo que me molesta es que mi hermano ni siquiera me lo consultó. Ese tipo de cosas son con las cuales uno se encuentra, y ni hablar del trabajo para miembros de la familia política también. Mi esposa está desempleada. Hay que darle la oportunidad. ¿Cómo no le vamos a dar la oportunidad? La oportunidad se la dieron a su esposa hace 3 años. ¿Por qué no te la van a dar a la mía? ¿Ah? Hay entonces esas cuentas y esos cálculos. Esa contabilidad sí la llevan muy en la memoria y muy fresca. Y tratan, repito, de ejercer o establecer una justicia societaria mal entendida porque tiene repercusiones muchas veces graves en la calidad de los equipos administrativos o profesionales de la empresa familiar. No digo que per se sea malo, que faltaba más, que los miembros de la familia de las distintas ramas trabajen en la empresa familiar. Aquí lo que estamos criticando es que, como tú muy bien lo planteabas desde la pregunta que hiciste, es que nosotros, pues, los de nuestra rama, tenemos derecho a beneficiarnos de trabajo en la empresa, de manera que esto ni se consulta con nuestros socios, ni se consulta. Entonces, ahora, el tema es aún más complejo cuando encuentra uno que los socios no son consanguíneos, es decir, empresas también de 2 familias, pero que no son consanguíneos, donde Déjame también interrumpir. encontramos milimetrías también. Adelante. Porque hay otra área donde hay conflicto de interés y después quiero que vuelvas a la definición que hace 20 años construimos una que hoy de alguna manera Sí, nos ruboriza, pero sí, me encanta sí, conocer la tuya en términos de qué es para ti conflicto de sí, interés, pero déjame ir a otro escenario y sí, es el uno de 2 elementos. Los bienes de la empresa para uso particular de la familia. Es decir, el lunes me pasó en el Valle hace muchos años donde correcto, no hubo despachos en la empresa familiar porque uno de los hijos tenía cosecha de naranjas y se lo llevó a recoger la naranja de su finca. correcto, Los papás les daba como pena por el tema. Y el segundo, el uso de la información. Entonces tuve un gerente que tenía todo el estudio de mercadeo y montó una compañía idéntica a la familiar. paralela, correcto, La estrategia la usaba ya y la familia se tragaba el sapo, como decimos en Bogotá. Entonces, la pregunta está, ¿cómo se manejan esos dos conflictos y si los has vivido? ¿Y por qué la claro, familia se los traga? claro. Yo me he encontrado con esas 2 situaciones que acabas de contar muy bien. Para el primer caso de eh, factores de producción como vehículos, maquinaria de equipo, que son utilizadas por el gerente para sus negocios personales. Nos hemos encontrado con esta situación y nos hemos encontrado no solo con el gerente, sino socios que también lo han hecho, e incluso recursos humanos no familiares son utilizados en horarios nocturnos o en extras horarios para irles a trabajar allá en actividades que muchas veces son que compiten con los de la misma empresa también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que quiero significar es que hay familias que se han enfrentado
a situaciones donde cuando ya han vivido eh, indelicadezas, por decirlo menos, de este tamaño o de este calibre, el ánimo societatis ya está tan afectado que armar un protocolo de familia es un proyecto no solo difícil, sino que a largo plazo no va a satisfacer a los socios. Y entonces me ha tocado muchas veces al hacer esos protocolos darle un mecanismo fuerte para que cuando la sociedad se disuelva, la disolución, la manera de desasociarse, etcétera, sea lo más fácil posible, de manera que complemente no solo lo que la ley dice en materia de liquidación de sociedades, sino que yo te vendo o yo te compro, ¿entiendes? O sea, deshacer ya la sociedad porque no hay animus societatis, no hay el deseo de seguir siendo socios. Y entonces, ¿para qué hacemos un protocolo? O si lo vamos a hacer, va a ser para una convivencia de unos 2 o 3 años más, mientras nos separamos. Pero ¿tú no crees que, Eso ha tocado hacer muchas tú no crees que veces. a veces... En el caso ya de empresas eh, que compiten directamente con la de la compañía, pues bueno, ustedes saben que aunque en Colombia yo, existe por constitución la libertad de empresa. Entonces, pues un protocolo no puede entrar a prohibir el espíritu emprendedor de los miembros de alguna familia empresaria de querer hacer empresa. Pero lo que no se puede olvidar es que eso sí, Perdimos a José. Sí, se cayó su conexión. Permítanos un minuto y vamos a trabajar en restablecerla. Ya estoy viéndolo ahí. José, no te escuchamos. sí, ha estado inestable mi internet hoy. Qué pena con ustedes. Variable exógena no controlable. Ah, eso sí. Siempre. Entonces, conocí un caso, incluso con un alumno de la universidad del externado, un alumno mío, que después por fuera de clase me abordó y me dijo, doctor Vargas, yo quiero hablar con usted, y nos fuimos a la cafetería, nos tomamos un tinto, y lo que me narró ahí fue lo que tú contaste, Edgar, también como experiencia que te tocó. Es decir, la persona que monta una empresa, el socio que monta una empresa paralela, haciéndole competencia directa, extrayendo subrepticiamente eh, insumos, etc. Una cosa pues ya penal, ¿no? En ese caso de esa familia empresaria, pues yo no intervine porque ni siquiera íbamos a iniciar un protocolo ni nada que se pareciera a eso, pero sí lo que vimos fue muy claramente la disolución de esa sociedad, obviamente, porque la hermana, o sea, la mamá de este muchacho, por obvias razones, ya cuando descubrió que el tío del muchacho había hecho esto, pues qué ánimo de seguir trabajando juntos y de seguir teniendo empresa juntos. Hay, sobre todo cuando se ha hecho totalmente a las escondidas, como decimos en Colombia, ¿no? Otras cosas, otras veces no es a las escondidas, sino abiertamente, como tú lo mencionabas, en que van montando la empresa y van haciendo las cosas abiertamente. Eso, pues, me he encontrado con ese caso también.
Y puedo decirles que ahí el desencanto es enorme y la expectativa de vida societaria no es muy esperanzadora, porque eso termina toteando finalmente. Pero digamos que nos encontramos con estos casos que estamos mencionando, ante una situación que es, a mi modo de ver, uno de los principales factores de desencanto societario, por no llamarlo conflicto, que va enfriando las relaciones y va haciendo que la familia pierda cohesión, entusiasmo, se baja la moral de la gente, porque en últimas lo que ha sucedido es que mm, no, no ha habido buena fe. El principio de buena fe se percibe que se ha perdido. eh, y por otro lado, el principio de lealtad, que es fundamental en nuestro código de comercio. La José, lealtad, ¿ok? una pregunta es que quiero llevarte a un tema y es que a veces las familias aguantan eso porque le dan más fuerza a lo que se llama en terapia familiar el mito de la armonía. Es decir, Correcto, con tal de tener la apariencia de paz, exactamente. digo sí cuando debería ser no. Es decir, prefiero estar 1000 veces pálido que una vez colorado Así con es, tal de la armonía. Y ese modelo lo acumulan y lo transmiten y hace que la propia familia se desintegre, aún a veces sin revelar qué es lo que le incomodaba. Entonces, he encontrado, y no sé si te pasa igual, que el protocolo a sí mismo es una forma de contarles a las familias lo que les puede pasar en temas que no tocan. Yo siempre digo, lo que les voy a contar no pasa en sus familias, por supuesto, sino en familias de sus cuñados o de los terceros, para que lo sí. entiendan riéndose de lo ajeno que muchas veces lo están viviendo. ¿Cómo has visto tú ese trabajo de explicitar conflictos de interés en otros como una oportunidad pedagógica para ayudar a la familia empresaria a ser consciente, a asumirlo y a prever? Exactamente. Lo que acabas de decir es claro. Muchas veces nos toca, y yo sé que varios de nuestros colegas del ICOEF, consultoras y consultores que nos escuchan, lo hemos tenido que emplear, y es poner el ejemplo malo y el ejemplo bueno. El ejemplo malo de miren lo que le pasó a esta familia, y ahí obviamente hay que contarlo sin decir los nombres de los protagonistas por la elemental pacto contractual y moral de confidencialidad que firmamos en los contratos de consultoría. Eh, eh, a lo que voy es que cuando uno cuenta los casos, o buenos o malos, eso tiene un efecto demoledor en la convicción de, de la audiencia que uno tiene en estos procesos. Eh, sin ejemplos es muy difícil que le entiendan a uno. Y el ejemplo realmente es un arma, es una herramienta formidable para conducir a una familia a, a una, a tomar una decisión, porque en el fondo nosotros somos guías que puede ayudar a ofrecer alternativas. Nosotros ofrecemos alternativas. Y, pero sin que aparezca esa alternativa como una imposición nuestra, ¿no es cierto? Nosotros no podemos aparentar al cliente de que haga esto y esto y esto, sino planteárselo como sugerencia importante, valiosa, teniendo en cuenta estos y estos y estos y los otros casos. Entonces, estoy de acuerdo plenamente contigo, Edgar, las cosas van por el ejemplo. Y ahí está, digamos, la parte pedagógica. Eso es así. ¿Cómo solucionar? ¿Qué soluciones encuentras tú, además de callarse como se quedan mucho, disolver las compañías, habiendo aguantado eso, acabando empresas, acabando familias? En tu experiencia, ¿qué soluciones has encontrado además de lo pedagógico que estamos hablando para solucionar conflictos de interés? Sí, dar, por ejemplo, fórmulas de
mire, usted quédese con el negocio tal y que su hermano se quede con tal negocio. Pero eso lo hago por ya cuando yo ya tengo pleno conocimiento de cómo ha sido la evolución del problema. Eh, al cual muchas veces ellos dicen, sí, eso lo hemos pensado, efectivamente eso lo hemos pensado, pero hay este problema. Yo tendría que comprarle a mi hermano esto y me está pidiendo mucho, me está pidiendo demasiado. Que ese es el otro problema que se da, el valor emocional del derecho social o de la acción, ¿no? No es tanto el valor de mercado o el producto de un avalúo comercial, no. Digamos que cuando se trata de hacer una negociación entre los familiares y socios para que uno salga y le compre al otro, pues yo soy muy amigo de recomendar para quitar la negociación del plano de la subjetividad y quitarle el componente emocional hasta donde eso es posible en la valoración de la empresa, que sea un tercero que valore la empresa, pero un experto en valoración de empresas. No es una persona experta en evaluación inmobiliaria. No, es una valoración de empresa con flujo de caja proyectado neto, en fin. Eh, de manera que esa persona, pues tampoco tenga, la que valore, tampoco tenga conflictos de interés. Y eso nos ha tocado dejarlo redactado en los protocolos, de suerte que quede claro cuál es el criterio de selección de un eventual profesional que valore nuestra compañía. Una banca de inversión o un evaluador, un profesional independiente, lo que fuere, y cuáles van a ser los métodos de valoración, porque hay 7 u 8 métodos de valoración de una compañía. Entonces, para este tipo de compañía, cuando coticemos mínimo con 3 evaluadores de empresa y que los 3 nos planteen por lo menos 3 métodos de valoración para que podamos comparar los resultados de los 3 métodos, para que el valor sea un referente para la negociación. Porque de lo contrario no logramos desatascar el problema, ¿no? No sé cómo te ha ido con dos temas. El primero, que es como el auxilio. Así yo alguna vez me tocó decir, ¿usted se acuerda que decían las abuelas cuando uno pensaba si una conducta era pecado o no? Decía, ante la duda abstente, ¿cierto? Exacto. Ok, entonces decía, alguna vez decía, ¿por qué no acoge algo? Y es, si esta no fuera una empresa familiar, ¿usted se atrevería a realizar esa conducta? Y se va a dar cuenta que ahí cambia el tema porque le tengo mucho más respeto al tercero, porque qué pena hacer esto, de colocar a mí que no tenga experiencia. Ese ha sido como un tipcito que me ha funcionado. Y otra, viendo tu experiencia, y no sé cómo te ha ido, es en las negociaciones de acciones, porque a veces son brutales. Yo, Terrible. y en los paisas, una fórmula Es que un me tema parece... muy sensible. Es un tema muy sensible. Ellos Así utilizan es. una fórmula que me gusta mucho, que es el boyobán. Es decir, si yo me quiero ir de la compañía, yo digo, oiga, ahí vale 100. Y el otro escoge si por eso es 100, compra o vende. En cuyo caso hay que tener cuidado con el que hace la oferta porque se la pueden aceptar o para vender o para comprar. No sé cómo te ha ido con esos dos mecanismos de solución. Bien, absolutamente bien. Y es importantísimo. Y desde luego, cada familia tiene una cultura muy particular para esa instancia. ¿A qué me refiero con esto? Para muchas familias es frecuente encontrar lo siguiente. Yo a usted no le voy a regalar las acciones que heredé de mi papá, de mi difunto padre, y no se las regalo. Así esté necesitando la plata, yo no se las voy a regalar, porque es un problema de principios. Y entonces, contra esos principios es muy difícil el tema del regateo. Claro, la intervención o de un mecanismo previo pactado de negociación
o de un amigable componedor es importante. Lo que pasa es que muchas veces les da temor y hay como por el tema reputacional de la familia, eh, mm, se sienten incómodos de que la cosa trascienda a otras personas y entonces no hagamos que se entere mucho la gente de este conflicto en que estamos por el valor de la empresa y de cuánto se queda usted y cuánto me quedo yo. Mm, Y la cosa finalmente termina en que el abogado de confianza o la abogada de confianza de una de las partes termina de amigable componedor. Me he encontrado con esa situación muchas veces. Eh, mm, pero muchas familias no tienen a ese abogado o a esa abogada de confianza, no lo tienen. Han tenido asesores jurídicos ocasionales para temas laborales, para temas comerciales, pero no un grado de confianza y una cercanía como para que no se ruboricen al hacer la consulta o pedir la asesoría, ¿no? De manera que ahora hay personas que emocionalmente esto las afecta tanto que dicen es que no solo nos estamos jugando el capital, sino que nos estamos jugando la calidad de la relación familiar a futuro. Y entonces para mí eh, yo prefiero Ya que salir de esto llamaste rápido, así no la me las gane salida. todas. Yo salgo del cuento. Se te apagó, José, se te apagó. Gracias. Entonces, digamos que los niveles de ansiedad suelen ser muy altos en esa etapa de la negociación. Y lo que uno observa siempre es que hay, desde luego, espíritus y psicologías mucho más, digamos, atentas a aguantar más y con capacidad de aguantar más tiempo en un proceso negocial más extenso. Y otras personas no lo son tanto. Yo quiero salir de este problema ya y, bueno, esos casos facilitan. Eh, pero estoy de acuerdo contigo que en los protocolos de familia es sano que haya una condición para la negociación de las acciones entre los accionistas, mucho más allá de lo que el derecho de preferencia que tenemos consagrado en nuestro ordenamiento, pues pueda darnos una orientación, ¿no? De manera Ese es que, un tema que sí, ese es un tema que tenemos que ver, es cómo solucionar conflictos de familia, pero esa es otra invitación para otro escenario, porque quisiera como abrir un poco a quien nos está escuchando la oportunidad de hacer comentarios o preguntar. claro. Y agradeciéndote siempre tu No, generosidad con al tantas horas. contrario, al contrario, fíjate que cuando hicimos la, la promoción del ICOEF, cuando estábamos hablando de que hacer un instituto colombiano de la empresa familiar, eh, de lo que siempre recuerdo yo expresábamos con mucha vehemencia era, carambas, tenemos que tener un espacio de diálogo donde podamos compartir nuestras experiencias como consultores y escuchar otras opiniones, donde nadie se sienta estableciendo cátedra, eh, porque ninguno de nosotros se las sabe todas. Y, y oír también a personas de otras disciplinas. Eso es muy importante. La mirada del psicólogo, la del abogado, la del administrador de empresas, dentro de criterios que sean multidisciplinarios. Yo creo que esa mirada del problema es fundamental y además enriquece las soluciones, pero también hace de este oficio algo realmente interesante, mm, repito, por la interdisciplinariedad que tiene estas problemáticas. Hay temas sociológicos, hay temas psicológicos, hay temas de derecho de familia, temas de derecho societario, temas de la ciencia administrativa, temas financieros, etcétera. Es una conjunción de problemáticas que hace de esto una labor fascinante, te digo sinceramente, precisamente por ser tan multidisciplinario.
y no hemos hablado de lo cultural, de cuánto influye Así, en la forma en... Ok, exactamente. Alberto, para terminar, no los dos seguimos aquí conversando sin ningún problema, pero Alberto, por favor, toma para hacer preguntas para que puedan asumir preguntas. Claro que sí, recordarles e invitarlos a hacer sus preguntas, sus comentarios. Existe la posibilidad de abrir en cualquier momento su micrófono o en el menú inferior está el chat. Si quieren escribirlos, podemos leer sus preguntas. Y también en la parte, en el menú donde dice reacciones, pueden levantar mano por si quieren hacer la pregunta en vivo. Los invitamos, aprovechen que nos quedan 5 minutos ya para finalizar. Si alguien quiere hacer algún comentario, aporte, si quiere agregar algo o simplemente, como digo, realizar alguna pregunta a nuestros expertos, bienvenidos, adelante. Veo que Yadira Alarcón está conectada. Buenas tardes, Yadira. Muy complacido y muy honrado de que estés conectada. Sí, ahí está nuestra futura magistrada de la Corte Suprema, que además nos Qué honra con... maravilla, Ahí está haciendo toda esa, revolucionando todo este derecho de familia en Colombia para ser más cercano. maravilloso. José, también mientras nos preguntan, yo sí quería ver algo y es, hay familias que a veces por eso prefieren no meterse a la administración como filosofía. Claro, Seamos claro. familia, seamos accionistas, pero no mezclemos con la gestión. Una reflexión, pero aquí hay, Diana Lucía estaba diciendo algo, Alberto, y ya lo compartimos. Tú tienes toda la razón. Así es. Por ejemplo, en grandes grupos empresariales uno ya ve que la familia empresaria, eh, ninguno de ellos está en nómina, están a nivel de junta directiva o no, consejos directivos, pero no los ve uno en nómina. Y bueno, eso es una evolución bastante frecuente, repito, en grupos empresariales, ¿no? Ya cuando ya se nos creció el enano. Ok, Alberto, cuéntanos. Perfecto. Ahí en el chat hay un comentario de Marly Cerazo. Muchas gracias por el espacio. El doctor Vargas abarcó en su intervención gran parte de los conflictos de interés que que he encontrado en mi ejercicio profesional. Gracias por tu aporte, Marlis. Y hay una pregunta de Diana Lucía del Castillo. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Según su experiencia, ¿cómo se puede solucionar el conflicto en una familia conformada por 4 miembros, los padres y 2 hijos? Bueno, habría que entrar a mirar eh, cuál es la queja que tiene cada uno. Eh, Acuérdense que un proceso importante cuando eh, intervenimos en consultoría es, eh, mm, primero, entrevistarnos en privado con todos y cada uno de los miembros de la familia empresaria para mirar cuáles son sus motivos de inquietud, sus ansiedades, sus esperanzas, también sus sueños. Y habiendo tomado nota ya de eso, nos hacemos un cuadro, un diagnóstico de por dónde va el agua al molino, como decimos coloquialmente, para entrar a mirar entonces qué problemáticas hay, qué expectativas no se están cumpliendo en materia societaria y como tipo de trabajo. Entonces, digamos que difícil responderte la pregunta así al aire, pero la recomendación que te hacemos es proceder a mirar cuáles son los motivos de conflicto de esas 4 personas, entre esas 4 personas. Alberto, Hay una la ampliación de pregunta la está pregunta. incompleta. Sí, Léele que la pregunta es más amplia. hay una ampliación de la pregunta por parte de Diana. Dice Sí, continuación. Para poder tomar decisiones sobre una empresa donde los padres son socios igualitarios de la empresa, pero no logran ponerse de acuerdo en cómo proceder. muy bien. Ahí es bastante frecuente esa situación, bastante frecuente. Primero, interesante decirles que la composición 50-50, o sea, 50% cada uno de los socios de los padres, es una estructura societaria bastante frecuente en Colombia y en el mundo, en las etapas iniciales de las empresas familiares.
y plantea grandes retos porque al no tener ninguno, efectivamente la mayoría, pues no hay manera de tomar decisiones si no se está plenamente de acuerdo. Eso obliga a que la pareja de socios tengan desarrollado una cultura de logro de consensos y unas facilidades de ponerse de acuerdo el uno con el otro. Por lo visto, este no es el caso. Ahí no hay más remedio que el diálogo y escucharlos a ambos en sus puntos de vista y mirar qué tienen en común y dónde están los puntos de divergencia, no de convergencia de criterios, para poder mediar y hacer una actividad de mediación. Porque a los hijos no les van a parar bolas, los van a seguir sintiendo que estos son los muchachos, las muchachas, y quizás uno toma partido por uno, el otro toma partido por el otro, y a veces pasa eso, entonces tampoco resuelve nada. Entonces lo mejor es también entrar a mirar con los padres en una entrevista con ellos, con cada uno de ellos por aparte, cuáles son las diferencias de criterio que tienen en ese momento respecto al manejo de la empresa. Ahí, José, completando lo que tú dices, recuerdo que en alguna ocasión me tocó dos hermanos muy enfrentados. Les dije, oiga, ¿ustedes han pensado que les están enseñando a sus hijos cómo resolverán sus propios conflictos? Y Muy buen planteamiento. creo que el aprendizaje que les están dando no es el mejor. Exactamente, no es el mejor. Saber años antes lo que va a pasar cuando ustedes no estén. Y eso les sirvió, no se ha ido con eso. Muy bien, sí señor. Lo que ustedes hagan, sus hijos lo van a replicar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, eso es muy importante y lo que estás diciendo es clave y forma parte de la estrategia pedagógica para estos casos. Muy bueno tu comentario, Edgar, gracias. Y uno segundo, que también creo que lo has hecho, y es acudir a los mecanismos de solución. No hay que destruir un mundo por componer un verso. Es decir, es imposible siempre estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, una familia donde si una propuesta no se acepta con un 51, sino un empate, se entiende negada y se vuelve a presentar, se cambia la argumentación y si por segunda vez no se logra consenso, se siente negada. ¿Por qué? Porque desde el principio dijeron que el consenso debía estar por encima de lo particular en las propuestas. Pero además hay otras que pactan la mediación, o sea, que un tercero les dé luces. Exactamente. Y hay otro mecanismo de solución de conflictos que es un arbitramiento, donde terceros investimos de facultades de solución obligatoria sin que por eso tengamos que destruir la familia. ¿Sabe qué? En ese punto estoy de acuerdo que un árbitro falle y ojalá teniendo en cuenta el protocolo y no solucione. No hay que llegar al extremo de acabar por la paridad. Hay que hacer prevalecer el espíritu familiar y empresarial que convocó a crear la empresa y convocó a construir el protocolo. Creo que tú has vivido mucho más que yo. Eso es así. Eso es así. Muy, muy buena tu observación. Incluso hemos visto parejas que terminan manejando las cosas de la siguiente manera. Como es imposible estar de acuerdo en todo, tú lo has dicho, la pareja va aprendiendo que como socios, un día yo te doy gusto a ti, toma tú esa decisión en ese y otro día me das tu gusto a mí, de manera que haya como un equilibrio, que ninguno de los dos sienta que el otro es un dictador o una dictadora, ¿no? En ese sentido. Calificado, ¿te acuerdas? Claro. Hay protocolos que dejan voto calificado cada año, etc. Exactamente. Bueno, creo que nos pasamos, es que con José nos da por seguir comadreando aquí sabroso. Bueno, si quedaron preguntas pendientes, ¿cuánto tiempo más tenemos, Alberto? No, ya, si nos podemos pasar unos minutos más y si nos pueden acompañar, ya estamos finalizando, creo que vale la pena. Muy bien. Hay una pregunta adicional. Diego Vélez, un saludo especial que nos comenta, muchas gracias por esta conversación muy interesante. Angélica pregunta, muchas gracias por el espacio, muy importante para guiarnos. Doctor, ¿cómo podría solucionarse un conflicto entre hermanos donde la accionista menor compite por tener el liderazgo y toma decisiones de dinero sin consultar, además que está su cónyuge quien interviene en esto? Claro, caso frecuente también, lo he visto más de una vez.
Y ahí la recomendación es, primero, tiene que haber claridad sobre en las funciones y atribuciones que tiene cada miembro de la familia que está en el equipo de trabajo, cuáles son para que esas funciones realmente se respeten. Porque muchas veces lo que puede estar pasando, una interpretación de lo que pasa en ese caso que nos narran, es que el socio que es minoritario, de alguna manera, quiere sentir que como yo soy minoritario, tengo que tener algún tipo de compensación. Entonces, esa compensación para mí es tener más autonomía en definir y en tomar aquí decisiones en la empresa, para que a través de un mecanismo de asignación de poder, de reconocimiento de poder, yo quede compensado, ¿no? Y eso no debe ser el criterio con el cual se maneja una empresa, no puede ser. Entonces, y sobre todo que las decisiones financieras, pues son de una importancia enorme, donde tiene que haber consensos, mirándose presupuestos, flujos de cajas proyectados, realidades de estados financieros, etcétera. Sí, Edgar. Déjame la última parte, me encantaría que no la respondas, porque creo que es un tema tan interesante que vale la pena otro conversatorio. Digamos, esta Así de historia mal lo que estoy mira, haciendo. no, porque mira el tema que plantean. El tema Dime, es, y un cónyuge quien interviene en esto. Entonces casi que se sí, vuelve un tema que te planteo y te comprometo desde ahora, que se llama la participación de los parientes políticos en la empresa familiar. ¿Me muy bien. aceptas esa invitación? Claro, claro que sí, claro que sí, claro que Comprometido sí. al y la planteamos porque es un tema donde muchas veces se oculta tanto y se genera tanto conflicto, pero por no plantear, oiga, ¿qué pasa con los parientes políticos? Ya ¿Aceptaste, está. José? Y vamos por ello. Perfecto, perfecto. Lo hacemos porque Corazón. para eso también hay una buena casuística, bueno, muy buenos casos que compartir con ustedes. Ok, Alberto. Perfecto. Vamos entonces a finalizar. Agradecerle muchísimo a José Vargas por haber compartido con nosotros este espacio, a Edgar por siempre ayudarnos para que la conversación sea amena y valiosa especialmente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y como les dije desde el inicio, por favor, agéndense nuestros próximos eventos de la próxima semana. 8 de noviembre, 4 de la tarde, impacto de la reforma tributaria en los empresarios. Y el 9 de noviembre, 5 de la tarde, un socio que me convenga, factores a examinar. Vamos a estar enviándoles a sus correos electrónicos las invitaciones o por el chat con Lorena Quiroga del equipo de COEF. Gracias a todos por acompañarnos, insisto. Muy buena tarde y que estén muy Lo bien. mismo, Fuerte Alberto, abrazo. muchas gracias a ti. Edgar, mil gracias. Muy honroso esta invitación, muy honrosa. Muchas gracias. Y ahora, Y a toda la audiencia, muchas gracias por participar. hasta luego. Chao, chao. Buena tarde. Adiós. Gracias. Buena tarde.